¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están, parceros? Espero que todos se encuentren bien. Hoy cumpliéndole la orden a la gente argentina. Hoy vamos a reaccionar a un video bastante interesante acerca de un conflicto que sucedió hace algunas décadas atrás, pero que marcó la historia militar a nivel de Latinoamérica, muchachos. Espero les guste el video, comandos, ya saben. Si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el video, dejen el like y arranquemos de una vez. ¡Ya avisaron los laceros cumpliendo su misión! ¡Desde los cielos se ven sombras caer! ¡Desde los cielos se ven sombras caer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! Bueno, parceros, antes de iniciar ya saben que ahí en la descripción del video les dejo el link al canal y el link al video original. Un canal, parcero, les recomiendo el contenido. Un loco por la guerra, excelente contenido para toda la gente que le gusta la temática militar. Sé que les va a gustar este video, muchachos, así que vamos a arrancar de una vez, que está bastante interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Todos los Harrier derribados, ¿no? En el conflicto de las Malvinas en 1982. Como siempre, espero que muy bien. En el video de hoy les voy a mostrar todos los Harriers derribados durante la Guerra de Malvinas por las Fuerzas Armadas Argentinas. Vamos a ver los derribos de los Sea Harriers FRS-1 de la Royal Navy, de los escuadrones 800, 801 y 809, como también los derribos de los Harriers GR-3 de la Real Fuerza Aérea Británica. Sin más que aclarar, espero que el video les guste y que les sea de utilidad. Esperemos, no, yo sé que nos va a gustar, que es un excelente video. Para el 30 de abril, 12 Sea Harriers se encontraban en el portaaviones HMS Hermes y 8 en el HMS Invencible. Como algunos sabrán, los Harriers a lo largo de la guerra operaron principalmente desde estos dos portaaviones. Si bien la guerra comenzó el 2 de abril de 1982, las hostilidades recién tuvieron lugar el 1 de mayo de ese año. Ese día, entre las 8:45 y las 9 de la mañana, varios Sea Harriers atacan a la base aérea militar Malvinas en Puerto Argentino. En estos ataques, 3 Sea Harriers resultan derribados. El primero por los cañones Oerlikon de 35 mm delgada 601, el segundo está en discusión si fue por los Oerlikon o por los misiles Roland, y el tercero por un misil Tiger Cat. Ojito con eso, muchachos, ¿no? Iniciando el conflicto, Argentina tuvo la capacidad de derribar 3 de los aviones del momento que eran los mejores, ¿no? Tecnológicamente, y derribó 3. Para la fecha, Reino Unido ya había perdido 3 Sea Harriers. Se dice que otros 3 aviones resultaron dañados ese día. Días más tarde, el 4 de mayo a la 1:10 de la tarde, es derribado un Sea Harrier del escuadrón 800 proveniente del portaaviones HMS Hermes. Este era el matrícula XZ450 pilotado por el teniente Taylor. El avión fue alcanzado por las piezas de 35 mm que estaban en Goose Green o Pradera del Ganso. Se sabe que eran las piezas de la tercera sección de la batería B delgada 601. Ese día también cae otro Sea Harrier en Goose Green. Este segundo avión fue derribado por las piezas de 20 mm de la Fuerza Aérea Argentina. En esta fecha entonces tenemos 2 derribos más, por lo cual en total para el 4 de mayo ya tenemos 5 aviones derribados. 2 días más tarde, el 6 de mayo, se pierden 2 aviones Sea Harriers del escuadrón 801 provenientes del HMS Invencible. Estos tenían las matrículas XZ452 y XZ453. Los aparatos se perdieron por mala meteorología. Se presume que colisionaron al sudeste de Malvinas. Ahí está, yo los estaba ayudando, hermano. ¿Sí o no? Hombre, pero bueno, interesante este tipo de historia, muchachos, que esto no nos las cuentan en ninguna escuela, ¿no? Pero bastante interesante que... Y vemos particularmente que todos estos aviones, los 5 primeros fueron derribados con artillería, ¿no? O sea, todavía no hay combate entre aviones, sino con artillería de tierra. Tras este incidente fallece el teniente Curtis y el teniente comandante Eyton Jones. Algunos autores dicen que estos aviones son en realidad un blanqueo de los derribados aquel 1 de mayo. Para la fecha, con estos 2 aviones destruidos que se suman a la lista, tenemos un total de 7 Sea Harriers destruidos,
de los cuales 5 habrían sido derribados por las Fuerzas Armadas Argentinas. Días más tarde, el 17 de mayo, se accidenta un Sea Harrier a bordo del portaaviones HMS Hermes, teniendo un total de 8 aviones destruidos para la fecha. Algunos días después, el 20 de mayo, se transfirieron 14 aviones desde el Atlantic Conveyor hacia los 2 portaaviones con los que Reino Unido operó en el conflicto. Entre ellos había 6 Harrier GR3 y 8 Sea Harriers. No, es que tenían una flota de aviación bastante poderosa, muchachos. Para que ahí sí uno no puede decir que no tenían poder o no tenían armas para enfrentarse a los británicos o a los argentinos. O sea, tenían un poder aéreo bastante grande. Para entonces, los GR3 no habían participado. Empezarían a hacerlo a partir del día siguiente a este suceso. El 21 de mayo, los británicos logran iniciar el desembarco en la bahía de San Carlos. Ese día, a las 9:30 de la mañana, se da el primer derribo a un Harrier GR3 de la Real Fuerza Aérea Británica. Esto ocurrió en Puerto Howard cuando una patrulla de comandos argentinos derribó al avión del teniente Glover con un misil antiaéreo Blowpipe. El piloto se eyectó y fue hecho prisionero. Ese día también, en el mismo lugar, es derribado un Sea Harrier por armas del Regimiento de Infantería 5. Este Harrier era pilotado por el teniente Thomas. Para la fecha entonces, con estos 2 derribos, tenemos un total de 10 Harriers destruidos, 9 Sea Harriers y un Harrier GR3. 7 de los Harriers fueron derribados y tenemos un total de 3 presuntamente accidentados. Al día siguiente, el 22 de mayo, a las 2:48 de esa tarde, ¿Ustedes qué creen, muchachos? ¿Sí, esos 3 sí serían accidentados o simplemente presentaron algún tipo de fallo por acción del enemigo y ellos, como para no motivar más ese tipo de noticias de que los estaban tumbando los aviones, pues prefirieron decir que tuvieron un choque o tuvieron fallo? ¿Ustedes qué creen, parceros? Teniente Comandante Batt con su Sea Harrier sobrevoló Pradera del Ganso y fue alcanzado por los disparos de las piezas antiaéreas argentinas que allí se ubicaban. El Sea Harrier de Batt resultó averiado y por dicha causa se accidentó al llegar al portaaviones. Entonces, para la fecha tenemos 11 Harriers destruidos, 10 Sea Harriers y un Harrier GR3. Días más tarde, el 27 de mayo, pasada la 1:30 de la tarde, es derribado un Harrier GR3 en Goose Green o Pradera del Ganso. Este era el que portaba la matrícula XZ988. Los británicos estiman que el derribo fue provocado por las piezas de 35 mm del GADA 601 y los argentinos, en especial la Fuerza Aérea, presume que fue por las piezas de 20 mm de la Fuerza Aérea Argentina. Ese mismo día es derribado otro GR3 en Puerto Argentino, por las piezas de 35 mm del GADA 601. Oiga, pero esas tropas de artillería buenas, ¿no? Porque básicamente todos los derribos se dieron a raíz de este tipo de armas, ¿no? Específicamente por las piezas que conformaban la segunda sección de la batería A de este grupo de artillería antiaérea. Para la fecha ya tenemos 13 Harriers destruidos, 10 Sea Harriers y 3 Harriers GR3. Bueno, gente, voy a echar para acá otro momentico. Pregunta seria porque ustedes saben que pues yo desconozco mucho el tema de aviación. ¿Qué es la diferencia entre los Sea Harrier y los Harrier GR3? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Me gustaría saber, muchachos. Aquí hay gente que sabe, hay gente argentina que sabe mucho de aviones. Los leo ahí en los comentarios. Para la fecha ya tenemos 13 Harriers destruidos, 10 Sea Harriers y 3 Harriers GR3. Recuerden que los británicos ocultaron muchas de las bajas y por ello es difícil conseguir cifras exactas, números de matrícula, detalles de la salida, etc. Siguiendo con el conteo, 2 días más tarde, el 29 de mayo por la tarde, un Sea Harrier del Escuadrón 801 del Invencible es derribado en la base aérea militar Malvinas por un misil Roland. El teniente Broadwater logró eyectarse y fue recuperado. El ejército dice que el derribo pudo haber sido gracias a las piezas de 35 mm del GADA 601.
Como sabrán si vieron videos anteriores, algunos de los derribos del GADA-601 están en disputa con las piezas de 20 milímetros de la Fuerza Aérea y el sistema de misiles Roland. No se ponen de acuerdo ahí todavía, muchachos, pero que los tumbaron, ¿sí o no? Pero bueno, sigamos viendo el video, muchachos. Los británicos dicen que el piloto en realidad se resbaló de la cubierta y luego fue recuperado. Reino Unido encubrió muchos de los derribos, haciéndolos pasar por accidentes cuando ya era evidente el número de aviones que se estaban perdiendo. Tengan en cuenta esto para entender las posibles contradicciones y dobles relatos que puede haber respecto de los números de los Harriers. Yo creo que los manes están confiaditos. Entonces dijeron, no, nos lo vamos a meter facilito. Para la fecha entonces tenemos 14 Harriers destruidos. Bueno, imagine 14, ¿no? Póngale a 20 millones de euros. Son 200, los 10 son 240 millones de euros iban perdiendo ahí los británicos con esos 14 avioncitos, ¿no? 11 Sea Harriers y 3 Harrier GR3 de la Real Fuerza Aérea Británica. Al día siguiente, el 30 de mayo, pasado el mediodía, es dañado por el fuego de armas livianas un Harrier GR3 mientras sobrevolaba Monte Kent luego de realizar un ataque en Puerto Argentino. Esto hizo que se quedara sin combustible antes de llegar al portaaviones Hermes y el aparato cayera al mar. El piloto, el líder de escuadrón Puck, fue recuperado. Ese mismo día es derribado otro GR3 por los cañones de 35 milímetros de la primera sección de la batería B del GADA-601 sobre la base aérea militar Malvinas. Para ese día ya tenemos 16 Harriers destruidos, 11 Sea Harriers y 5 Harriers GR3. El 31 de mayo se da el derribo de otros 2 Sea Harriers en la base aérea militar Malvinas debido a la artillería antiaérea que se encontraba allí. Uno cae directamente al mar y otro se accidenta producto de los daños al tratar de aterrizar en el portaaviones al que fue asignado. Para esa fecha tenemos 18 Harriers destruidos, 13 Sea Harriers y 5 Harriers GR3. El 1 de junio, en Puerto Argentino logran derribar otro Sea Harrier del escuadrón 801 del Invencible. El avión tenía la matrícula XZ456. El piloto, el teniente Mortimer, fue derribado por un misil Roland y luego fue recuperado. Los británicos empezaron junio con 19 Harriers destruidos, 14 Sea Harriers y 5 Harriers GR3. Días más tarde, el 8 de junio, día en el que se da el desembarco en Bahía Agradable, se accidenta un Harrier GR3 en la pista que los británicos construyeron en San Carlos. El GR3, matrícula XZ989, aterrizó violentamente por fallas que sufría en el motor y quedó inutilizado. Para la fecha se perdieron 20 Harriers, 14 Sea Harriers y 6 Harriers GR3. Bueno, muchachos, voy a tener el video acá porque, a ver, quiero hacer un comentario al respecto, ¿no? Muchos de los que estamos en esta parte del mundo, aquí arriba en América del Sur, desconocemos el conflicto de las Malvinas, ¿no? Incluso, pues, yo particularmente ni siquiera había nacido. Entonces, es un conflicto muy ajeno a nosotros, no conocemos realmente qué fue lo que sucedió. ¿Sí? Inclusive en nuestras academias militares aquí no vemos ese tipo de historia. Entonces es muy interesante saber y particularmente entender todo el contexto que sucedió en este conflicto, ¿no? Y más en el tema de aviación. Estamos viendo que los argentinos tuvieron la capacidad de derribar 16, mejor dicho, no vamos a contar los accidentados, vamos a ver solo los derribos, 16 aviones que en ese momento eran los más modernos, ¿no? Entonces tenían muy buena capacidad de reacción los argentinos. De los accidentados tenemos 3 Sea Harriers y un Harrier GR3, por lo cual tenemos 16 derribados por las Fuerzas Armadas Argentinas. El 12 de junio, 2 días antes de que termine la guerra, es derribado un Harrier en las cercanías de Puerto Argentino por las armas livianas del Batallón de Infantería de Marina 5, ubicado en Monte Tumbledown. Para el final de la guerra, entonces tenemos 21 Harriers destruidos de 38 aviones enviados.
Es decir, que el 55% de los Harriers enviados fueron destruidos, la mayoría por las Fuerzas Armadas Argentinas. En total tenemos 15 Sea Harriers y 6 Harriers GR3 destruidos. Perder a más de la mitad de los aviones enviados fue un golpe devastador para Reino Unido. Hay que tener en cuenta que todos los derribos fueron provocados por sistemas de defensa antiaérea terrestres. Unos sistemas de defensa muy baratos a comparación de esos aviones. Es que estamos hablando, yo estuve por ahí investigando el precio, para la época valían 21 millones de euros. Costaba cada aparatico de esos. O sea, mucha plata, ¿sí o no? Evidentemente, el resultado sería aún más devastador si los argentinos habrían tenido eficacia en los combates aire-aire, si se le habría dado un buen uso a los misiles antiaéreos portátiles Estrela o a los sistemas antiaéreos de los buques de la Armada Argentina, los cuales no participaron demasiado en el conflicto. Como vieron, la mayoría de los derribos a los Harriers fueron producidos por las piezas Oerlikon de 35 mm delgada 601. También fueron efectivas las Rheinmetall de 20 mm de la Fuerza Aérea Argentina, los misiles Roland y los Blowpipe. Como vieron, los Harriers no eran inmunes al fuego de armas livianas de infantería, ya que también algunos fueron derribados por fuego de fusilería. Algunas fuentes argentinas difieren y se afirma que se derribaron entre 17 y 19 aviones. Las fuentes son aún más dispares cuando se agregan relatos testimoniales como el derribo desde la lancha de prefectura o el derribo del piloto Donadile desde su avión Dagger. Con tantos relatos es difícil arribar a un número preciso. Los británicos, en un intento de tapar el sol con un dedo, como muchos dicen, sostienen que solo perdieron 10 aviones a lo largo de toda la guerra, y que solo 5 fueron derribados por las Fuerzas Armadas Argentinas. Esto quedará a consideración de cada uno según su postura. Si quieren saber en detalle qué le pasó a cada uno de los Harriers GR3 con todas sus averías, accidentes y reparaciones, acá les dejo el video. Les advierto que para ese video he tomado otras fuentes. Bueno, comandos, qué videazo. Ahí vayan de una vez a la descripción del video y pasen por ese canal, muchachos, que sé que les va a gustar el contenido. Suscríbanse, dejen su apoyo, parceros. Excelente contenido que tiene, vuelvo y lo repito. Ya saben, si son nuevos aquí, suscríbanse, compartan el video, dejen el like y nos estamos viendo y en uno próximo, muchachos. Chao.